el delirium, merece una connotación especial porque muchos pacientes hospitalizados y sobre todo de la tercera edad van a presentar delirium. Pero no solamente los ancianitos, también los jóvenes. Esta es una diapositiva bastante antigua, cómo los conceptos ya existían, iniciaban al estudio del delirium, ¿no?, en el paciente anciano. Y desde cuando éramos hace muchos años estudiantes de la especialidad, no le llamábamos delirium, sino le decíamos, el paciente tiene un síndrome orgánico cerebral, así, SOC, síndrome orgánico cerebral. Hoy ya no se dice eso, ¿no? Hoy se dice estado de delirio. Entonces, es muy interesante que ustedes identifiquen un estado de delirio porque ustedes le pueden salvar la vida al paciente. Un 30%, a pesar de lo que hagan, se va a morir. Pero el otro 70%, si ustedes lo ayudan, pues le va a ir bien, ¿no? Entonces, el delirium es comúnmente encontrado como un problema que se debería ser tratado como una emergencia médica. Van a ver los casos que les voy a poner. Emergencia médica. Y puede ser causada por una multitud de condiciones en pacientes hospitalizados, ¿no? A veces pacientes que están tomando medicamentos anticolinérgicos, a veces tienen una lesión neuronal, a veces un herpes simple, un herpes zóster a veces, ¿no? Y está presente en personas graves, ¿no? Entonces el médico debe ser muy astuto en ver todas las posibilidades. Ustedes van a ver en esta plática repetición y repetición y repetición de las causas y las causas y las causas, para que no se les olvide, ¿eh? O sea, es basado de varios artículos, ¿no? Entonces, el delirium representa la más común y prevenible evento en personas hospitalizadas y de la tercera edad, ¿no? En muchos hospitales se presenta esto gracias al efecto de medicamentos, muchos medicamentos, ¿no?, de procedimientos invasivos. Por ejemplo, poner una simple sonda vesical puede producir delirium, ¿no? Un paciente que está inmovilizado mucho tiempo, el paciente anciano a veces está malnutrido, el paciente con poquito, me acaba de hablar una paciente la semana pasada y me dice, doctor, le comunico que ya murió mi mamá. Entonces le dije, bueno, pues ok, muy bien, bueno, pues, ok, ya. Pero yo lo fui a ver a la señora, a su casa, yo lo fui a ver. Y le dije a sus hijos, le digo, oiga, su mamá está deshidratada, necesita ponerle líquidos. Doctor, es que como muy poquito, pues por lo mismo está deshidratada. Necesita líquido, necesita vitaminas, póngale sueros. ¿Y cómo le hacemos? Pues hospitalizándola. No, eso no. Bueno, pues entonces no, ya. Pues ya se murió esta señora. Deshidratación, ¿no? Entonces, deprivación del sueño, de tal manera que estas son las cosas. Hay muchos artículos, ustedes pueden tomar la referencia. En la revista New England Journal of Medicine son los mejores artículos del paciente con delirium, en persona de tercera edad, ¿no? Causas de neurotransmisores que están, procesos inflamatorios, etcétera. Pero vean ustedes cómo debemos identificar un estado de delirio de demencia. Una cosa es demencia, otra cosa es delirio. Y esta plática, estos temas son de delirio, no de demencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las características del delirio? El paciente tiene alteración de conciencia, reducción del alerta, ¿no? Hay déficit múltiple, incluyendo memoria, desorientación, lenguaje,
miren, muchas veces el paciente tiene alucinaciones. Entonces, no porque tenga alucinaciones tiene esquizofrenia, ¿no? Y hay dos tipos de delirio, el hipoactivo y el activo, ¿no? Hay el hiperactivo, ¿no? A veces el paciente está muy inquieto, quiere irse, levantarse, o a veces el paciente está muy dormido, ¿no? Es ahí mixto. Se altera el ciclo sueño-vigilia y típicamente el paciente está con somnolencia, a veces insomnio, el paciente tiene síntomas de ansiedad, depresión, irritable, características demográficas es que, bueno, pues ya prácticamente vamos a entrar a la etapa de que se presenta este delirio en personas de más de 65 años, es más frecuente, se presenta en ambos sexos, ¿no? Más en hombres. El estado cognitivo se dice que personas que tengan frecuentemente estado de delirio, frecuentemente, es porque van a entrar en demencia más adelante. O sea, es el preámbulo, ¿no? El paciente tiene daño cognitivo, el paciente tiene depresión y el paciente tiene frecuentemente inmovilidad. Ahora, ese estado de delirio se ve cuando se dan sedantes hipnóticos, narcóticos, ¿no? Como el tramadol también, y sobre todo, por favor, no den a una persona de la tercera edad anticolinérgicos. Está contraindicado. O sea, pero es que alguien me puede decir, es que está parkinsonizado. Bueno, pues entonces dale levodopa, pero no le des anticolinérgicos. Esto lo va a alterar más, ¿no? El paciente tiene múltiples drogas para la presión, diabetes, osteoporosis, ¿no? El paciente, sin agraviar a nadie, puede ser adicto al alcohol o puede dejar de tomar alcohol. O sea, puede ser por ingerir alcohol o por dejar de tomar alcohol, ¿no? Enfermedades neurológicas, puede tener el paciente un evento vascular cerebral en el territorio posterior y manifestarse por un estado de delirio, ¿no? Un sangrado intracraneal, puede ser frecuentemente meningitis, encefalitis, infecciones, ¿no? El paciente puede tener una enfermedad severa. Pacientes que tienen delirio puede ser simplemente que tenga hipoxia, porque tenga EPOC, ¿no? Y tenga, puede tener fiebre o hipotermia, anemia. Un paciente con deshidratación de la tercera edad puede caer en delirio. Un estado nutricional pobre, sobre todo vitamina B12, tiamina y niveles bajos de albúmina. Glucosa, electrolitos, puede ser operado de cirugía ortopédica, cardíaca, puede ser un paciente que esté ciego o puede ser un paciente que esté sordo y frecuentemente cae en estado de delirio. Deshidratación, malnutrición, drogas, ¿no? Todo esto. Un paciente que tenga dolor también puede caer en estado de delirio. Entonces, es un estado agudo, comúnmente en pacientes hospitalizados, asociado a situaciones. El riesgo del delirio es que puede poner la vida del paciente en peligro. El primer paso es el diagnóstico, ver algunas causas, ¿no? Quitarle medicamentos, ¿no? Se ha demostrado que pacientes con delirio frecuentemente es el preámbulo de una demencia posteriormente, ¿no? El DSM-5 ya tiene las características exactamente de lo que es un delirio. Ustedes pueden revisarla de manera lentamente, ¿no? Generalmente es súbito, dura en horas, días, ¿no? Y los síntomas pueden incrementarse. Hay falta de atención, pensamiento lento, pero también en otros artículos hablan de la situación llamada estado mental alterado, ¿no? Entonces, en ese estado mental alterado, bueno, lo que debemos hacer es revisar bien al paciente, su historia clínica, sus factores. Luego vamos a ver los estudios de laboratorio que hay que pedirle a estos pacientes, biometría hemática, química sanguínea, pruebas de calcio, magnesio, electrolitos, fósforo, pruebas de función renal, estudio toxicológico. A veces
Acabo de atender a un paciente hace un rato, es un norteamericano, y me dice la mexicana que es su esposa, pues la verdad que mi esposo prácticamente toda la vida ha ingerido drogas ilícitas, ¿no? Entonces, desde luego la imagen de tomografía ayuda mucho, pruebas de función tiroidea, pero sobre todo vean ustedes, amonio sérico, el amonio, pruebas de función tiroidea, el cortisol, vean ustedes el cortisol, el paciente que les había mencionado, a veces el cortisol hay que pedirlo, determinación de vitamina B12, gases arteriales, pruebas de autoinmunidad, antinucleares, anticuerpos antiperoxidasa y tiroglobulina, pensando en qué enfermedad. Antiperoxidasa y tiroglobulinas, pensando en qué enfermedad. Encefalopatía de Hashimoto. La encefalopatía de Hashimoto hay que pedirle, si estamos pensando en ella, estos anticuerpos, tioperoxidasa y tiroglobulinas. Hemos visto un caso con Hashimoto que murió, ¿no? Screen toxicológico, recuerden ustedes, alguna ocasión vemos pacientes jóvenes con delirio y lo que realmente es que tienen causas tóxicas. Bueno, ustedes, todos los causas de estado mental alterado, enfermedad vascular cerebral, infecciosa, infección de vías urinarias, neumonía, sepsis, encefalitis, causas tóxicas, intoxicación por sobredosis, supresión o el alcohol o la supresión, drogas de prescripción, el traumatismo, hematoma, causas autoinmune, lupus neuropsiquiátrico, enfermedad de Behçet, vasculitis. Vean ustedes, la encefalopatía de Hashimoto puede tener el paciente alteración de conciencia, ¿sí? Encefalopatía de Hashimoto, y con esteroides podría mejorar, ¿no? Ahora está de moda que en personas de la tercera edad puedan tener encefalitis con la alteración de conciencia, convulsiones, dependiente de los canales de potasio, LGI1, NMDA, se ven jóvenes, AMPA, GABA, y alteraciones de los electrolitos, magnesio, fósforo, hipercalcemia, endocrinos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, uremia, pancreatitis, hipoxia, deficiencia de vitamina B12, hipotermia, ¿no? Porfiria, vean ustedes, causas pues de tipo paraneoplásico, ¿no? Estatus epilépticos, enfermedades por priones, y todo esto puede producir, ¿no? Es lo mismo, nada más que agrandado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el delirio en personas de la tercera edad? Ser mayor de 65, 70 años, que el paciente ya tenga un daño cognitivo previo, daño de la visión, o sea, que esté prácticamente ciego, que esté sordo, que el paciente no pueda caminar, que ingiera alcohol con abuso, que esté desnutrido, el uso de catéteres urinarios puede producirlo, ¿no? Drogas, los anticolinérgicos, ya les he dicho que no los utilicen. Los opiáceos, si ustedes les dan tramadol a un paciente de la tercera edad, frecuentemente los van a llamar porque va a tener estado de delirio con el tramadol, ¿no? Antihistamínicos, antipilépticos, los agonistas dopaminérgicos, que es lo que pueden producir alucinaciones. Entonces, el pramipexol está contraindicado en personas de la tercera edad que tienen Parkinson. La levodopa sí hay que darla, ¿no? Pero vean, los beta bloqueadores, la cirugía a veces en general puede producir. Aquí vemos cambios de un paciente con estos infartos talámicos, ¿no? Aquí vemos un paciente que tenía enfermedad de Wernicke. A todo paciente con alteración de la conciencia en delirio que le sospechemos proceso inflamatorio, puede ser por herpes desde el 1 al 6, 1, 2, virus varicela, enterovirus, el West Nile virus es en Estados Unidos, virus de Epstein-Barr, ¿no? Bacterias, y desde luego el Whipple, la enfermedad de Whipple. Otras causas, encefalopatías, hipoxias neoplásicas, encefalitis límbica, ¿no?
causas iatrogénicas también, enfermedades infecciosas, como pueden ser estos criptococos, puede ser asociado a malignidad, ¿no? Vean ustedes cómo la encefalitis de Hashimoto es una no infecciosa enfermedad no vasculítica, que son anticuerpos, ¿no? Y el paciente puede presentar básicamente un estado de delirio. Entonces nunca se les olvide pedir anticuerpos contra esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales drogas como causa de mental alterado? Nuevamente, incluso cefalosporinas, ¿no? Fluoroquinolona, opiáceos. Ven ustedes todos los que utilizan en quimioterapia para cáncer ahí, en leucemias, la asparaginasa, la amantadina, antivirales, el valaciclovir también, antihistamínicos, todo esto puede producirlo, ¿no? Antieméticos, nifedipina, bupropión, esto puede producir un síndrome serotoninérgico con delirium, ¿no? Sobre todo si nos pasamos de la dosis, el litio, ¿no? El solpidem tan utilizado, la digoxina, disulfiram. Pero hay otras causas de delirio que no son en el anciano, sino son en personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, la anemia, ¿no? Cuando una persona está quemada, bueno, tiene quemazón, se quemó en varias partes del cuerpo, persona deshidratada, una deprivación sensorial, un estado nutricional pobre, una polifarmacia, causas iatrogénicas, cateterización, trastornos del sueño, puede tener también opioides, ¿no? Ingesta de opioides, antihistamínicos, anticolinérgicos, psicotrópicos, anticonvulsivos, antiparkinsónicos, esteroides, antibióticos, relajantes. Pero vean, puede ser un paciente que llegue y que el paciente ya tenga demencia, pero a pesar de la demencia, una demencia no va al servicio de urgencias, sino que llega al servicio de urgencias porque tiene delirio. O sea, demencia más asociado a delirio, ¿no? La demencia vascular también. La demencia con cuerpos de Levy se caracteriza porque el paciente tiene alucinaciones. El Parkinson, cuando el paciente tiene un síndrome en donde tiene ya efectos colaterales de la levodopa, puede presentar un estado de delirio, esclerosis múltiple, traumatismo, tumores, crisis convulsivas, depresión, el alcohol y el abuso, ¿no? Traumatismos, un evento vascular cerebral en territorio posterior, hay un lupus, neurolupus, donde el paciente llega con trastornos de la conciencia por neurolupus, arteritis de célula gigante. Ahora, en un paciente joven que llegue con nosotros en estado de delirio y fiebre, tenemos obligatoriamente que pedirle que la prueba de VIH. O sea, ahora a lo mejor él no sabía que tenía VIH positivo, ¿no? Y sobre todo un VIH que se asocia a una situación que se llama demencia. A veces, gracias al VIH, el paciente tiene otras situaciones como sería el linfoma o tiene toxoplasmosis con crisis convulsivas. Este es un caso clínico que salió en la revista New England Journal of Medicine, que deben ustedes leer, que vean una persona de 63 años con un trasplante de células madre y confusión. ¿Cuál fue la causa de esta confusión en este paciente con un trasplante de células? Fue herpes virus 6. Una meningoencefalitis, herpes virus 6, fue la causa de este estado confusional de este paciente que llegó al servicio de urgencias y fue publicado en la revista New England Journal of Medicine. Pero otro caso de un hombre con supresión de alcohol y alteración del estado mental, vean, en este caso fue por recibir otro alcohol, ¿no? Fue isopropanol, ingestión, posible causa del estado de delirio. Salió un artículo en la revista New England Journal of Medicine que se llama un estado de zombie. Todos hemos oído la palabra andas como zombie. Pues sí, pues eso como zombie es o fue producido en Estados Unidos estos pacientes por ingerir
un tipo de marihuana que ya de por sí es tóxica, pues todavía más tóxica. Entonces, los amigos de la marihuana tengan mucho cuidado, porque no nos vayamos a ver zombies ahí por la calle aquí en México. El estado de zombie es producido por una marihuana que es todavía más tóxica, ¿no? Entonces es un cannabinoide que es todavía más tóxico del que normalmente ingieren los mexicanos. Acá está, es esta sustancia que todavía es más tóxica de lo que normalmente ingieren acá los mexicanos, ¿no? Recuerden ustedes que en la calle vemos frecuentemente, sobre todo los viernes, hoy es viernes de noche, tengan cuidado, van a ustedes a ver jóvenes, frecuentemente jóvenes, intoxicados con cocaína, ¿no? Entonces, las características de una persona con efectos de cocaína son agitación, ¿no? Se vuelve eufórico, alteración de la alerta, se afecta el sueño, el hambre, la conducta, ideación paranoide. Vean ustedes como tema de delirium, el delirium es producido por la cocaína. Entonces, el delirium también en personas jóvenes, no ancianitos, es una de las causas. Puede tener el paciente, además del delirium, síncope, náuseas, vómito, dolor de pecho, temblor, crisis convulsivas, hipertensión arterial, hipertermia, parálisis respiratoria, arritmias cardíacas, y el paciente con cocaína se puede morir, ¿no? Entonces, pues toman en cuenta todos estos datos cuando se ingiere cocaína, ¿no? ¿Cuál es la interfaz entre el delirium y la demencia? Pues es poca realmente, ¿no? La diferencia entre delirio y demencia, que la demencia es lento y el delirium es agudo. Aquí tenemos que ponernos las pilas en hacer todo más rápido para llegar a la causa y salvar la vida al paciente, ¿no? Entonces, en el delirio interviene la hipoxia, trastornos metabólicos, el EBC en territorio posterior, drogas lícitas e ilícitas, anestésicos. Yo no sabía que, ahora que me puse a leer este tema, que algunos anestésicos, cuando se los dan el anestesiólogo al paciente, sobre todo a la tercera edad, puede caer en estado de delirio, pero porque el anestésico realmente daña a estructuras cerebrales, o sea, es directamente daño del anestésico, ¿no? Produce alteraciones en neurotransmisores, o sea, por eso cuando se firma una cirugía, pues se firma, se puede morir el paciente, y sí se mueren a veces, ¿eh? O sea, sí se mueren a veces por efectos de los anestésicos, ¿no? En la revista Neurology salió que el delirium acelera el declinamiento cognitivo en pacientes con Alzheimer. Esto es, personas con Alzheimer, que ya tienen Alzheimer o van a tener próximamente Alzheimer, son personas que las van a llevar al servicio de urgencias y el médico va a diagnosticar estado de delirio. Le busca todo y todo está bien, pero tiene delirio. Nuevamente, días o semanas después, estado de delirio, le busca todo y está bien. Entonces, más adelante el paciente cae en enfermedad de Alzheimer. Algunos agonistas dopaminérgicos en la unidad de terapia intensiva, y esto es lo que se debe hacer en un paciente que tiene un estado de delirio, ¿no? Todo lo que debemos hacer. ¿Cuál es a veces medicamentos que se deben de utilizar en delirio no relacionado al alcohol? Haloperidol, risperidona, olanzapina o quetiapina, ¿no? Entonces, han salido artículos comentando que a veces el haloperidol y la ziprasidona son buenos medicamentos en el estado de delirio comparado con la olanzapina o la risperidona, ¿no? Por ejemplo, aquí un caso reporte de delirio por supresión de amantadina. El médico tiene que ser muy cauto en cuanto a la sedación en paciente en terapia intensiva,
Vean ustedes todos los factores que pueden contribuir en un paciente para tener delirio, la enfermedad, medicamentos, trastornos del sueño, supresión, sedantes, el tubo endotraqueal, ¿no? El trauma, la cirugía, evento vascular cerebral. Y estos son los medicamentos tranquilizantes que utiliza el médico, pues puede ser intensivista, neurólogo, en el delirium, cuando está hospitalizado el paciente, y sobre todo en terapia intensiva, midazolam, lorazepam, diazepam, propofol, dexmedetomida, fentanil y morfina, ¿no? Entonces, actualmente hay un medicamento nuevo que se llama dexmedetomidina, que se está utilizando como sedante con buenos resultados en pacientes, sobre todo en terapia intensiva. Ustedes tienen que saber que los médicos que utilizamos neurolépticos, todos, sea geriatra, sea internista, sea psiquiatra, vean ustedes, todos tienen efecto, casi todos, sobre el QT. O sea, alargan el QT del corazón, de la escala del corazón, y le puede producir un bloqueo, quizás no de tercer grado, pero sí, si el paciente ya tenía bloqueo de la rama derecha, rama izquierda quizás, y le damos estos medicamentos, se puede prolongar el espacio QT, ¿no? Cuando el paciente está en terapia intensiva, ¿no? Son nuevamente las causas que son ya mencionadas, ¿no? Todo lo que debemos hacer. A todo paciente posiblemente esté indicado hacer un electroencefalograma. Los médicos del Subirán hicieron un trabajo de investigación donde investigaron con un electroencefalograma a todos los pacientes que tenían alteración de conciencia en terapia intensiva del Subirán. Y lo que encontraron fue que un porcentaje de pacientes no se veía, pero tenían crisis epilépticas subclínicas. Entonces conviene en un paciente con alteración de conciencia tomarle electroencefalograma. Eso demostraron los médicos del Subirán, ¿no? Entonces el diagnóstico diferencial, todas estas causas debemos tenerlas presentes. Yo mencioné que iba a ser repetitivo. Algunos pacientes desde luego tienen Creutzfeldt-Jakob, algunos tienen causas ya. Y desde luego, esto va para los jóvenes, las drogas ilícitas pueden producir trastorno de delirio. ¿Cuáles son? Los opioides, psicoestimulante, cannabis, alucinógenos, inhalantes, etanol, tabaco, morfina, heroína, fentanil, todos estos medicamentos. Fentanil es medicamento, oxicodona, por eso en la serie de Doctor House salía que él era adicto a la oxicodona, ¿no? La pentazocina, todos esos medicamentos pueden ser. Entonces, vean ustedes, esta encefalopatía espongiforme no solamente es producida por el Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Vean, Chasing the Dragon, o sea, es producida por la heroína. Entonces, cuidado con la heroína. Yo ya he tenido pacientes adictos a heroína, mujeres, y me han dicho, pues yo soy adicto a la heroína, pero pues voy a seguir siendo adicta, punto. Pero ¿acaso sabrán esos pacientes que la droga puede producir abulia, ataxia cerebelosa, corea? Mi paciente tenía mioclonus, cuadriparesia, ceguera, y finalmente mata al paciente, la heroína, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado los jóvenes en las drogas, porque muchas drogas pueden producir pues daño y la muerte, ¿no? Entonces, esta es la heroína usada. Estos son los agentes que pueden utilizarse finalmente en un paciente con agitación psicomotriz, en un delirium, aripiprazol, pero sobre todo clozapina, olanzapina. Ahora que fui a un curso fuera de México, en Estados Unidos ya el medicamento más utilizado
en cuestiones de psicosis y sobre todo en la tercera edad, el más utilizado, ya no hay de otra, es la pimavanserina. Es hoy por hoy el medicamento más utilizado en Estados Unidos, sobre todo cuando el paciente tiene alucinaciones. ¿Y como antipsicótico? En Estados Unidos el medicamento número 1 ya no es olanzapina, clozapina, sino es la pimavanserina. Es el número 1, la pimavanserina. Nada más para terminar ya el caso del señor Tolteca, un paciente que cae de su bicicleta, ingresa al hospital por cefalea, lo ve el médico, lo hospitaliza por cefalea, tiene estado de delirio, y luego del estado de delirio, su médico le manda un tranquilizante, lo seda, al otro día no despierta, lo voy a ver y lo que tenía era 2 hematomas subdurales, pero lo habían visto por delirio. El caso de la paciente de la UCI-UPAE fue una paciente que ingresó por estado de delirio, entonces le pedimos de todo, punción lumbar, tomografía, resonancia, todo, y básicamente nos enseñó ese caso que lo que tenía era una simple y vulgar infección de vías urinarias. Se acabó. Ya, se acabó. Entonces dijimos, esto tenía la paciente. Bueno, pues ya aprendimos. En el caso del hospital Guadalupe con la aplicación de sonda vesical, me habla una señora, me dice, doctor, tengo a mi mamá en estado de delirio, no me dijo que tengo un estado de delirio, está loca mi mamá, mire, se alocó, desde la tercera edad, 80 años, está agitada. ¿Qué? Digo, hay que hospitalizarla. Bueno, ¿dónde? Pues aquí en el hospital Guadalupe. Bueno, la trae y la señora agitada para arriba, para abajo, no hablaba, no se ponía quieta. Lo único que hice yo fue tocarle la panza, el abdomen. ¿Qué tenía? Globo vesical. Globo vesical. Entonces le dije a la señorita enfermera, póngale sonda vesical. Entonces cuando se le pone la sonda vesical, se calmó la señora y al otro día se fue a su casa. Entonces, algo tan sencillo nos enseña esto. Y el caso de la paciente de la 16 Sur, fue una señora que todavía yo la sigo viendo, uno de los maestros del doctor Moreno la vio y lo llamaron porque tenía un estado de delirio. Entonces llegó su maestro del doctor Moreno, llegó y, pues estado de delirio, pues olanzapina, adiós. Entonces seguía igual, entonces el hijo me habla, la veo y efectivamente lo que tenía la señora igualito era infección de vías urinarias, que se demostró en un simple EGO, examen general de orina. Entonces, le dimos antibiótico, al otro día, pues ya estaba bien. Entonces, en esto hay que ser bastante consciente, bastante amplio, no irse a lo más raro. Lo más frecuente que es, como dice el doctor Uriarte, que el paciente tenga que hipoxia, 2, dolor, y que el paciente esté en ocasiones desnutrido. Pacientes de la tercera edad que no escuchen, que no vean, y como dice el doctor Uriarte, Jorge Uriarte Villaseñor, hijo de, Jorge Uriarte Archundia, hijo de papá Jorge Uriarte Villaseñor, dice el hijo, y tiene mucha razón, o sea, dice, aquellos médicos que ponen estado de delirio multifactorial, pues no saben. Tiene razón, es que no sabemos. Pues sí, decir, estado de delirio multifactorial, pues que no sé cuál es la causa, punto. Mejor decir, vamos a investigar la causa, pero no pongan eso, multifactorial, porque indica que no saben, ¿no? Entonces, estos son las causas del delirio. El electroencefalograma es útil. Vean, este es muy interesante, es el último cuadro que muestra cuando una persona de la tercera edad tenga alucinaciones, vean, es muy interesante esto, no crean que está loca, ¿eh? O sea, uno, o tiene fenómeno de retina ese viejito o viejita, 2, o tiene migraña, o tiene crisis convulsivas,
o tiene una demencia con cuerpos de Levi que no es igual a delirio. O sea, ella está demente, con alucinaciones, pero no es estado de delirio. O sea, uno tiene que investigar, hacer un estudio de historia clínica. A ver, el paciente actual, cuando asista todos los días, pues entonces tiene una demencia a cuerpos de Levi. No es delirio. Otra, que la persona ingiera drogas lícitas o ilícitas, o dejó de tomar alcohol o tomó exceso de alcohol, ¿no? Ahora, toda persona de la tercera edad que empieza con un cuadro de delirio, tengan cuidado, puede ser el inicio de crisis epilépticas y encefalitis autoinmune paraneoplásica LGI1. Puede ser NMDA, pero es en pacientes más jóvenes, ¿no? Y recuerden ustedes que hay una alucinosis peduncular. La alucinosis peduncular es una persona que tiene un infarto en el mesencéfalo y que llega al hospital diciendo que está teniendo alucinaciones visuales, pero consciente él que son alucinaciones visuales. A eso se le llama infarto en mesencéfalo o alucinosis peduncular. No está loco, ¿no? Ni tampoco es estado de delirio. Se llama alucinosis peduncular. Y por último, puede ser un paciente esquizofrénico que llegue al hospital, pero con esquizofrenia, pero ya es esquizofrénico y que tenga alucinaciones, ¿no? Y por último, la enfermedad de Charles-Bonnet también es con alucinaciones. Ya por último, la última diapositiva, los medicamentos que pueden utilizarse en delirium de New England son haloperidol, risperidona, olanzapina, quetiapina, benzodiazepinas, lorazepam y trazodona. Pues muchas gracias por su atención de estas 2 horas. Esperemos hayan aprendido.